la mesa de trabajo del congresista Roberto Sánchez. Adelante. No existe en el país quién es el responsable. Tenemos muchos responsables, tenemos muchas, digamos, oficinas, pero no tenemos un responsable. Y cuando hay muchos responsables, ya sabemos, ¿no? Nadie es responsable, ¿no? Entonces, una de nuestras propuestas, que lo vamos a ver más adelante, es la creación del Viceministerio de Seguridad Energética. Es importantísimo porque es el que tiene que ver con el aseguramiento y la garantía de suministro de la energía a todo el país, ¿no? Y tiene que ver que para que eso se cumpla, tiene que haber infraestructura. Vamos a ver también más adelante con el gas. Es el grave problema que tiene el país. No hay infraestructura. La gente tiene que entender, y los presidentes y los candidatos y los políticos en general tienen que entender que el país se gobierna con políticas de gobierno. Pero hay una nación a la que hay que gobernar y ordenar. Y esa nación no se puede gobernar ni ordenar con políticas de gobierno simplemente. Tienen que ser políticas de Estado que no tenemos. Tienen que ser políticas públicas que sean políticas de Estado. Y eso solamente viene y se nutre de la necesidad pública que hay que satisfacer. No lo tenemos en el país, mucho menos en el sector de hidrocarburos. La soberanía energética podría definirse como el derecho de los individuos. Ustedes pueden leer, no sé si quieren que repita algo de esto, ¿no? Para lo que conversábamos, decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, ¿no? De modo que éstas sean apropiadas en las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales. Le he puesto en rojo, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros, ¿no? No sé quién puso esto, también puso afecten negativamente, no, si ya afectan ya es negativo, ¿no? Pero siempre a terceros. ¿Y quiénes son esos terceros? ¿No? Esos terceros que nos llaman estatistas, esos terceros que nos llaman expropiadores, esos terceros que nos dicen nacionalistas como si fuera un pecado ser nacionalista, ¿no? Comunistas, rojetes, como ya me cansé de leer todo esto en estas últimas semanas en los periódicos, ¿no? que me acusan, ¿no? Y yo soy una persona, y quiero decirlo, ¿no? Con sensibilidad social, amo a mi patria, quiero a mi pueblo, y es lo único que me anima a mí a seguir y ser como lo que hago. Nunca en mi vida he pertenecido a ningún partido político. Y quiero contarles una anécdota para que sepan quién es Enrique Bisetti y la lucha que tengo por mi país y por Petroperú y por mi gente. La primera vez que me eligieron viceministro de hidrocarburos, yo no sabía quién era el ministro, ni nunca lo conocí. Lo conocí cuando me entrevistó. A los días me enteré que era viceministro por el periódico. Es como comienzo en esta tarea hace varios años. Desde ahí no he parado, ¿no? Pero bueno, alcanzar la soberanía energética es crucial para nuestro país. Esto es algo así que yo estoy escribiendo, que nos va a permitir reducir la dependencia respecto a los precios internacionales de petróleo y gas, que ya hemos hablado, volátiles, que está fuera de nuestro control, vender los recursos energéticos al mercado internacional. Tengo el último reporte de los últimos 15 días de septiembre de las exportaciones, ¿no? Con más de 500 millones de pies cúbicos de gas que se venden a $13, a $11 exportados a Japón, España, a Corea, ¿no? Y nosotros hablamos de consumo interno en dos grandes partes que lo vamos a ver más adelante. Uno que es la generación eléctrica, que se lleva como el 60%, y la masificación del gas solamente el 5%. Es decir, el pueblo no tiene gas, ¿no? El gas se lo estamos dando a otros pueblos, estamos propiciando el desarrollo de otros pueblos, no el nuestro.
Eso es lo que está ocurriendo. Consumo energético como indicador de desigualdad. Miren ustedes los indicadores a la derecha los mejores y a la izquierda los peores, ¿no? Por acá estamos nosotros, al costado de Bolivia. Los peores en Sudamérica, ¿no? Y si nos comparamos con el mundo, estamos a nivel de algunos países de África que no tienen los recursos que tenemos nosotros, que no tienen las riquezas que tenemos nosotros. Ellos no tienen un camisea. Nosotros podemos tener 1, 2, 3 camiseas. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no hay voluntad política. Porque no hay políticas de Estado. Estamos perdiendo las reservas, como lo vamos a ver, y por la misma razón. Igualmente acá, en el Perú, hogares que cocinan los alimentos con leña, estiércol, carbón, basura. Fíjense, es increíble, la selva, la parte altoandina, la parte de la Sierra Central, ¿no? Inclusive hasta en Lima, porque en Lima ha habido mucha migración, ¿no? Y vemos pues a Arequipa, esos orgullosos arequipeños, ¿no? Están mejor que en Lima, en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa en Lima? Y el gobierno está en Lima, ¿no? Se habla y se dice mucho que la transición energética, el cambio de matriz, las energías renovables, la huella del carbono, las emisiones cero, y nos llenan de un montón de cosas, que ya no va a haber gas, que el petróleo ya va a dejar de existir dentro de 2 años, de que no vamos a tener oportunidades, y todo esas son perversidades generadas por los grandes capitales, que ojalá esos grandes capitales vinieran a nuestro país a hacer patria, porque los necesitamos, solo no podemos. Necesitamos la inversión, nosotros no podemos negar la inversión extranjera, pero una inversión extranjera que sirva para el país, que sirva para nuestro pueblo. Que vienen a ganar, que ganen razonablemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de la proyección para la generación eléctrica mundial por combustible o fuente. Hablamos eólica, nuclear, hidrostática, la hidroeléctrica, perdón, el gas natural y otras. Miren, dentro de todas las conversaciones que han habido desde París, Tokio, Canadá, Europa, de que las emisiones cero, el 2015, después que el 2030 y ahora que el 2050, entonces el negocio del petróleo se va a acabar, que el gas, los combustibles fósiles no van a servir para nada. Mentira, eso no es cierto. Además, en el último acuerdo que se ha tenido en Europa, los principales productores y exportadores de hidrocarburos han dicho: todos los países con justa razón tienen que transitar por ir por el tránsito a las energías renovables, al cambio de matriz y a producir sus recursos principalmente de acuerdo a sus circunstancias, necesidades y disponibilidad. Y eso nosotros tenemos esos recursos en el subsuelo, tanto petróleo como gas, pero tenemos que hacerlo así, como ellos dicen. Pero no hay políticas de Estado, no hay planes que pueda la empresa del Estado, que es Perú Petro, que es la encargada de promocionar, que es la encargada de negociar y firmar los nuevos contratos de operación para los hidrocarburos, tanto en petróleo y gas, no funciona, pues esa es la verdad. Como petrolero, lo digo con mucha pena. También hay que reestructurarla. El problema no solo es Petroperú. Arreglando Petroperú no se resuelve todo el problema de la disponibilidad y de la reactivación de nuestra industria y los hidrocarburos. También hay que hablar de la empresa del Estado que se encarga de promocionar y firmar los contratos. En Argentina, cuando se hace una agencia nacional de hidrocarburos,
poderosa, fuerte, para promover la operación. En uno de los acápites de su ley orgánica dice: todos los organismos y entes del Estado se pondrán a disposición de esta Agencia Nacional de Hidrocarburos. Acá en el Perú es al revés. Y si no es al revés, es cero. La ley orgánica de hidrocarburos dice: toda ley que den los ministerios que tengan que ver o que implique la actividad de hidrocarburos en el país tiene que ser consultado y tener el visto bueno o la opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas. Eso no se cumple. Acá en el momento que le dan la gana hacen una reserva nacional, hacen un mar tropical, no les importa que tengamos operaciones en el mar, no, mar tropical, y se acabó el problema, ¿no? Y creyendo que eso va a resolver los problemas que tenemos ahora, ¿no? Problemas de la pesca, la pota y todo. No es así. No hay política de Estado. Ese es el verdadero problema. Y la falta de oportunidad de darle a los técnicos. Entonces ahora dicen límite admisible de 50.000 toneladas, ¿no? Eficiencia al 2050. Antes era al 2050, ya no va a haber nada de combustible fósil. Ahora lo que están diciendo realísticamente es que al 2050 probablemente las energías renovables tal vez lleguen al 40%. Y eso todavía sigue siendo vamos a ver si es verdad. La seguridad energética y la soberanía energética. Nosotros no podemos ser soberanos de lo que no podemos controlar. Nosotros somos soberanos, de lo único que somos soberanos es de la riqueza que está en el subsuelo, no en superficie. Y más aún si tenemos una empresa a la cual no le permiten, como antes, explotar los recursos de subsuelo como era Petroperú, que conjuntamente Petroperú con las empresas privadas en los años 80 producíamos casi 200.000 barriles por día y éramos país exportador de petróleo. Éramos país exportador de petróleo en el año 82. Ahora somos un país netamente importador con aproximadamente 250.000 barriles por día. Los últimos 10 años eso significa mucho más de 50.000 millones de soles. ¿Qué es lo que podríamos hacer con todo eso? Y este es el ejemplo. Tenemos petróleo y gas en el norte. Tenemos tremendos yacimientos de gas en Camisea. Tenemos tremendos yacimientos de gas en Madre de Dios, Candamo y alrededores. Y no se hace nada. El sueño que vengo hablando, y estuve en Madre de Dios varias veces. He estado en Madre de Dios y he estado con el congresista Salguán, el presidente actual del Congreso. He estado acompañándolo. Hemos trabajado juntos mucho por el gran sueño que tenemos. 1 o 2 camiseas más. Y allí están. Y vamos a dejar pasar la oportunidad que cuando en el 80 se descubre Camisea, porque acá en el país casi todo dura 40 años en que se haga realidad, ¿no? Se descubre Camisea en el 80 y en el 2004 se pone a producir, ¿no? En el 2000 se comienza a hablar de un gasoducto del sur, ya pasaron 20 y tantos, 24 años y no hay gasoducto. Van a pasar 20 años más seguro para tener un gasoducto, ¿no? Y ese es el grave problema nuestro, donde tenemos un solo gasoducto que pertenece a una sola compañía que llega a Lima. ¿Para qué? Para masificar el gas a domicilio. En Lima, nada más. Y el resto del país no hay nada. Entonces,
¿de qué seguridad energética hablamos? Y mucho menos soberanía. Podemos hablar de soberanía energética, queremos ser soberanos, somos nacionalistas, somos patriotas, pero tenemos que tener el con qué. Y eso no lo tenemos, porque no hay voluntad política, que no hay política de Estado. Como vuelvo y repito, en esta parte sur del país, tenemos que tener un gasoducto de todas maneras en el sur para darle gas a toda la mitad del Perú por lo menos, porque acá podemos sacar ramales, y después tenemos que hacer otro gasoducto en el norte. Y el gas como masificación, si nosotros masificáramos todo el país de la producción de gas que tenemos, no vamos a llegar ni al 20%. Actualmente, la masificación del gas solamente representa el 5% del consumo de gas que producimos por día, los 1.200 millones por día de gas que se produce, solamente el 5%. ¿Y qué pasa con la petroquímica? ¿Dónde está el valor agregado del gas? El valor agregado del gas está en la petroquímica. No tenemos una sola planta petroquímica teniendo todo el gas del mundo. Tenemos las mayores reservas de gas que hay en la región. Estamos entre los 3 primeros. Ingeniero, una pregunta, una precisión en todo caso, ¿no? Respecto al dato último que ha referido, ¿no? O sea, de la capacidad actual que tenemos de dotación de gas, una política de estado de masificación, ¿a cuánto por ciento llega de utilidad de ese 100% que tenemos? Y esa masificación, ¿a cuánto tiempo nos da de durabilidad en el tiempo con el 100% que tenemos de disposición de gas? Correcto. Si nosotros habláramos de masificar el gas en todo el país como consumo a domicilio, que ese es el otro concepto, permítame esa precisión, señor congresista. La gente habla de masificar el gas, ergo, gas a domicilio. No pues, eso jamás va a ser ni el 25% de lo que producimos. La masificación del gas es gas a domicilio, sí, pero es gas vehicular, es gas industrial y es petroquímica para darle el valor agregado. La petroquímica del metano. Nosotros en nuestro gas del sur somos unos bendecidos por Dios. En el mundo, como promedio, el gas natural solamente tiene 3% de etano. En el Perú, el gas tiene casi 10% de etano, más del triple, y es la petroquímica del etano, del etanol, del etileno, etilenglicol, los vestidos, y como yo siempre digo en son de broma, si todos los que todos los que estamos acá en estos momentos y no hubiera petroquímica del etano, estuviéramos desnudos. Eso es lo que significa la petroquímica del etano. Entonces, no tenemos forma. Además, hay aproximadamente entre 300 y 400 millones de pies cúbicos que se reinyectan. Nosotros, para tener 2 polos petroquímicos, uno en el sur y uno en el norte, a la pregunta del señor congresista, podemos necesitar esos 400 millones que estamos reinyectando. En lugar, porque producimos 1.600 millones, consumimos 1.200 y reinyectamos 400. O sea, podríamos usar esos 300 por lo menos para tener 2 complejos petroquímicos. Una planta comercial de petroquímica básica, nada más, para hacer nitrato de amonio, que es importantísimo en nuestra industria de los explosivos para la minería y para el cemento, y la urea que haríamos con el amoníaco urea.
solamente necesitaríamos 90 a 100 millones de pies cúbicos por día, por 30 años, y eso no llega a 1 tera de reserva. Y nosotros tenemos gas en estos momentos, con las reservas probadas, los recursos contingentes, que lo vamos a ver ahora, y los recursos prospectables con un éxito del 60% que tenemos en el sur, pero asumimos que el éxito sea 30% nada más, tenemos gas para más de 50 años. Uno de los cálculos que yo tengo son 80 años. Entonces, ¿cómo es posible que estemos desperdiciando esa oportunidad? No hay forma. Y miren, la seguridad energética. ¿Quién se preocupa por la seguridad energética? ¿Quién se preocupa por la soberanía? No sé. Hablamos del lote 88, el lote que está destinado al consumo propio. Hace 10 años, 2013, tenía una reserva de más de 10 teras. Un tera, para los que no están familiarizados con el tera, un tera es, pónganle el número primero que ustedes quieran y añádenle 9 ceros. Eso es un tera. Si tienen 1000 pies cúbicos, 3 ceros, añádenle 9 ceros más. Y eso es un tera. Bueno, hace 10 años teníamos 10 teras de reserva, mire, y en el consumo de la época, en este lote teníamos reserva para 55 años. Es lo que teníamos, hace 10 años. Hoy día, ya es mucho menos ya, pero hoy día, lo que estamos hablando con las reservas de al 2023, han bajado y solamente en este lote tenemos ya para 20 años. Hemos bajado de 55 años a 20 años. Y después vamos a ver los conceptos y a qué nos lleva todo esto. Igualmente en el lote 57, de 33 años con 1.65 teras, teníamos para 33 años, ahora tenemos solamente para 17 años la reserva. En el lote 56, el dedicado a la exportación, y acá pueden ver el acumulado de la exportación, cómo crece, de 2.7, 2.8 teras que teníamos para 12 años, ahora nos queda para 7 años. Todo eso tiene que ver con la seguridad energética y con la soberanía energética. ¿Por qué? Porque, como les decía, ¿de qué soberanía energética vamos a hablar? ¿De qué recurso vamos a ser soberanos si no lo tenemos? No lo vamos a tener aquí en 10 años. Es un chauvinismo, ¿no? Entonces, los patriotas tenemos que pelear para que los recursos que tenemos en el subsuelo, que no le sirven a nadie, ni sirve para nada, esa riqueza del subsuelo se convierte en una riqueza que tenemos en la superficie para todos los peruanos. Miren, el consumo promedio de la producción del gas de camisea. En azul tenemos los generadores eléctricos, ¿no? Y tengo las estadísticas acá. Los generadores eléctricos se consumen entre en promedio 60%. ¿Sí? ¿Y qué pasa si en 10 años nos quedamos sin gas? El 60% de ese gas para los generadores eléctricos es casi la mitad. Ya no lo tenemos de aquí a 10 años. ¿Qué va a pasar? Un país sin energía eléctrica. Esto es seguridad energética. Esto es soberanía energética. ¿Quién está viendo eso? Por lo menos yo hasta ahora no he escuchado a nadie hablar de esto.
Igualmente, y acá vemos, las industriales tienen el 26%, el GNB tiene 10%, y acá está pues residenciales, comerciales, 5% nada más. No van a ser los mayores afectados, ¿no? Pero sí toda la población que está conectada al sistema nacional interconectado. No vamos a tener energía. Y la seguridad y la soberanía energética tiene que ver con nuestra seguridad nacional. Esto es seguridad nacional. ¿Y a quién le preocupa? Ingeniero, perdón. ¿Los generadores eléctricos son los que están aquí en la estación en Chilca? Sí, exacto. Tengo entendido que de las 4 membresías privadas que hay, abastecen por lo menos el 60% del consumo nacional de energía, solo desde Chilca. Sí, así es, congresista. Mire, tío, Enel Generación, Ventanilla, Engie Energy en Chilca, consumen 130 millones, Calpa Generación en Chilca 200 millones. Son las empresas. Esto es lo que va a pasar. No va a haber gas para esas empresas en 10 años. Bueno, y acá lo que usted me preguntaba, señor congresista, ahí están. No lo pueden ver. Calpa, Enel, Fines, Termochilca, la que estábamos hablando. Ahí están. Tienen los consumos. Y acá, estos son, como les decía, 600 millones. ¿Ah? ¿Y de dónde lo vamos a sacar de aquí a 10 años? Y los proyectos de gas se demoran. Y en petróleo, en gas, en hidrocarburos, cuando hablamos de 10 años no es nada. Cuando le comentaba sobre los tiempos que me preguntaba usted también, señor congresista, vemos, en petróleo tenemos las reservas probadas 242 millones, tenemos contingentes 540 millones. Miren, las probadas, las que estamos produciendo con menos de 40.000 barriles por día, ¿no? Tenemos más del doble en contingentes. ¿Qué cosas son contingentes? El petróleo que está en el subsuelo que nadie lo quiere producir, nadie lo produce. ¿Por qué? Porque les cobran muchas regalías, porque hay conflictos sociales, porque hay las razones. Y ahí está el petróleo en el subsuelo. Y después dicen que no, acá no hay petróleo. Perú no es país petrolero, es minero. Y yo siempre digo, yo soy petrolero, ¿no? Y yo siempre digo, si somos un país minero, sí, que exportamos piedras, ¿no? ¿Sí? No sabemos ni lo que exportamos. No hay transformación, no hay refinación, no hay proceso, no hay nada, no hay tecnología. Volar, recolectar, lavar, juntar y transportar y para afuera. Eso es lo que hacemos en la minería. En petróleo hay tecnología. En petróleo tenemos completaciones inteligentes, tenemos robótica, tenemos automatización, tenemos telecomunicaciones. Es full tecnología la ingeniería de petróleo. Igual, gas natural, 8 teras, lo que estamos hablando. Al consumo actual de 0.45 teras más o menos por año, acá no tenemos ni 17 años, como lo que hemos visto. Pero igualmente nosotros tenemos recursos contingentes casi 5 teras. Y podemos tener para 8 años, más los 16 tenemos 25 años, y que son 10 teras más los 25 años, 9 teras, casi 10 teras. Acá tenemos como recursos prospectivos, señores, miren, 34.25 teras. Si nosotros asumimos el 60% del factor de éxito que hemos tenido en el sur, podríamos recuperar 18 teras. Eso nos lleva para 80 años de reservas.
su pregunta, señor congresista, pero vamos a ser cautelosos, quizás solamente 30% el factor de éxito. Con esto nos da para 55 años. ¿Dónde está que no hay gas? Que por eso nadie viene. No, nadie va a venir porque somos lindos. Es igual, o sea, ya el mercado no está esperando, ¿no? a la oferta, ya hay que ir. Ya la oferta tiene que ir al mercado, ya no están esperando uno al otro, no, ya hay que ofertar, ya hay que construir, ya hay que tener infraestructura. Porque si, ok, yo encuentro petróleo, me voy a Madre de Dios y encuentro, gas, me voy a Madre de Dios y encuentro muchísimo gas. ¿Y cómo lo saco? Eso es soberanía y seguridad energética. Y estos son números oficiales, por si acaso, del Estado. No son míos, ¿no? Petroperú. 5 minutos para redondear unas ideas y luego volvemos a una segunda vuelta. Ok, perfecto. ¿Ya? 5 minutos hoy día. ¿Ya? ¿Paramos o 5 minutos para terminar? Porque termino en 5 minutos. Petroperú salió un decreto de urgencia, ¿no? Yo lo que quería era decir en la ley orgánica de hidrocarburos dice la duración de Petroperú es indefinida. Es decir, que con cualquier instrumento legal no se pueden tumbar a Petroperú, pues los señores estos privatistas, ¿no? ¿Y por qué no? Porque acá hay algo que mucha gente me preguntaba, si un decreto supremo, un decreto de urgencia, la jerarquía de las leyes, señor congresista. Bueno, por eso traje esto. Y voy a mostrar. La ley orgánica, miren, está por acá. En este orden de jerarquía, ¿no? En este orden de prelación. Y por debajo están los decretos de urgencia. Miren, por acá. Por acá están los decretos leyes, ¿no? Por acá están los decretos legislativos. Entonces no hay forma que no sea una ley orgánica o un instrumento superior para desaparecer a Petroperú. No hay forma. Y esto es lo que era Petroperú y la privatización. Miren lo que ha quedado de Petroperú, es esto. Talara, con su planta de ventas, Conchán, ¿no? Que son los negocios. Tú que sabes muy bien, mi querido amigo, ¿no? Planta de ventas. ¿Y qué se quedó? Iquitos, Yurimaguas, Pucallpa, Tarapoto, aquí y allá, El Milagro, no sé cuánto, Piura, donde los privados no van, pues. Es que es difícil ir por allá. Entonces Petroperú va por allá y encima tiene que vender a menor precio, ¿no? Y la plata que el Estado recibe por esto, entonces lo devuelve a Petroperú. Es algo. Aparte de la seguridad nacional, ¿no? Nadie piensa en eso. ¿Quién le da el combustible a nuestra Fuerza Armada? Y cuando lo tenga Juan Pérez, la refinería de Talara, ¿le va a dar el combustible al ejército, a la marina, a la aviación, sí, gratis? ¿O le va a decir, págame después cuando tengas? Esto es seguridad nacional también, ¿no? Y vemos todo lo que le quitaron, Transoceánica, Serpetro, los lotes de todo Talara, increíble, le quitaron las plantas eléctricas de Malaca, las plantas de agua, de Talara, la planta de venta, la planta de fertilizantes, señores, producíamos negro de humo, solventes, alcohol isopropílico, producíamos urea. Y todo eso lo desaparecieron, eso lo teníamos en Talara. Y todo esto lo sé porque yo estaba ahí, pues, yo trabajaba en Petroperú. A mí no me van a contar cuentos. ¿Será por eso que a mí no me invitan a esos sitios ahí, ¿no? De los Paredes, los Oliver y todas esas vainas, ¿no? Entonces, me disculpen la expresión, por favor. Operaciones, transporte de hidrocarburos. Miren, rapidito acá. Todas las provincias, las regiones. Petroperú, cantidades. El resto, toda la competencia que existe actualmente en el país, Valero, Pluspetrol, Andazul, todo, 0, 0, 0, 0. Estos son números de Petroperú, no son mis números. Esta es una demostración más de lo que decimos es cierto. No son las mentiras perversas que dice otra gente.
mi sueño y algo que es seguridad energética, algo que es soberanía energética, la autosuficiencia. Tenemos que producir por lo menos 125.000 barriles de petróleo para asegurar que todas las refinerías del país, del Estado, tengan su petróleo y no estar con el avatar de si compramos, no compramos, tenemos la plata, no tenemos la plata, que el mar, que los puertos se cerraron, que no llegó, que no. Ahí tenemos los campos, las líneas, las tuberías directo a la refinería. Tenemos gran cosa que hacer. Tenemos un gran oleoducto. Tenemos 2 millones de barriles de petróleo de almacenamiento en Bayóvar. 1.200.000 de almacenamiento en Talara. A nivel país, incluyendo la refinería La Pampilla, esto es la autosuficiencia ya nacional, 242.000 barriles. Ahora, ¿esto es un sueño? Sí es un sueño. ¿Podemos llegar? Sí podemos llegar. Este es el otro sueño que tengo. Este es un trabajo que hice hace unos años y lo presenté al Ministerio de Economía. Con lo que tenemos, con un trabajo serio, en 4 años podríamos estar produciendo 100.000 barriles. Y en 15 años podríamos estar en 400.000 barriles por día. Y ahí a ver que me digan que Petroperú no tiene plata o que el Estado no tiene plata. En los años 90, Petroperú tuvo que subvencionar entre el 85 y 90 el precio de los combustibles por más de 4.000 millones de dólares. Nunca se lo devolvieron. Claro, el dueño, el único accionista, sí se puede quedar pues con las ganancias, pero que no digan pues que le regalan la plata a Petroperú, ¿no? Vendieron lo que habíamos visto, todas las plantas se dieron en concesión y tuvimos que pagar más todavía para que lo opere otro, más de lo que nos costaba a nosotros. Eso es lo que hicieron. Y tuvimos que vender fertilizantes, comprar más fertilizantes, tuvimos que la planta de ventas, la refinería La Pampilla, la vendimos, pero increíble, a 168 millones de dólares, y ahora produce ganancias por miles de millones de dólares. Eso es lo que va a pasar con la nueva refinería si van a hacer esto. Todo este negociado de esa época costó también más de 6.000 millones de dólares. ¿Y dónde están? Petroperú no recibió $1. Gracias, señor congresista. Gracias por la brillante exposición, ingeniero Enrique Vicente Solari.